La oposición abierta de Mircea ya a Bajaola en Adrianópolis causó gran agitación entre el pequeño grupo de exiliados, muchos de los cuales apenas empezaban a vislumbrar la posición de Bajaola. Esto dio a los enemigos de la causa, respaldados por los poderes de dos gobiernos, el persa y el otomano, la oportunidad que necesitaban para dar otro golpe a la recién nacida fe de Dios. De repente, una mañana, la casa de Bajaola fue rodeada por soldados, y a todos se les pidió que se prepararan para una partida inmediata. Por un tiempo, nadie sabía cuál iba a ser su destino. El mayor temor en el corazón de la mayoría era ser separados de su amado, pues circulaban rumores de que Bajaola y su familia serían exiliados a un lugar, mientras que a los demás se les obligaría a dispersarse. Finalmente, se supo que Bajaola iba a ser enviado a la ciudad prisión de Aca y a Misaya a la isla de Chipre. La mayoría de los exiliados, cerca de 70, fueron enviados a Aca, incluidos los dos seguidores más despiadados de Mircea. 4 de los compañeros de Bajaola, por otro lado, fueron exiliados con el grupo de Mircea a Chipre. Bajaola y su familia salieron de Adrianópolis el 12 de agosto de 1868 y después de un difícil viaje por tierra y mar, llegaron a Aca el 31 de agosto. Los habitantes de Aca estaban acostumbrados a la llegada de pioneros, pues los otomanos utilizaban la ciudad como lugar de destierro para criminales y agitadores. Esta vez se les dijo que los nuevos prisioneros eran enemigos del Estado, de Dios y de su religión. El sultán había ordenado que se mantuvieran en confinamiento estricto, convencido de que las severas condiciones de Aca los llevaría finalmente al exterminio. La orden del sultán se leyó públicamente en la mezquita, y quedó claro para todos que estos persas estaban condenados a prisión perpetua y que asociarse con ellos estaba estrictamente prohibido. Después de desembarcar en Aca, los exiliados fueron llevados al cuartel del ejército, una sección del cual sería su prisión. La primera noche se les privó de alimento y bebida, y después se les asignó a cada uno 3 panes diarios de muy mala calidad. Pronto todos, a excepción de 2 de ellos, se enfermaron, y al poco tiempo 3 murieron. Se vendió una pequeña alfombra que Bajaola usaba para orar y entregó la suma a los guardas. Posteriormente se supo que los guardas no habían cumplido su promesa y que habían sepultado a los difuntos sin ataúd, sin lavarlos ni amortajarlos. De hecho, se les había dado el doble de la suma que requería el entierro. Aunque las condiciones del encarcelamiento fueron mejorando poco a poco, los primeros años en Aca fueron un periodo de severo sufrimiento para Bajaola. Lo que tuvo que soportar en el Siyachal le había sido infligido únicamente por los enemigos externos de la fe. La agitación de Adrianópolis fue de carácter interno. Sin embargo, la crisis de esos primeros años en Aca fue provocada por fuerzas tanto externas como internas. Él mismo se refiere a este periodo
con palabras como las siguientes. A pesar de la orden del sultán de que nadie podía asociarse con Bahá'u'lláh y su familia, varios creyentes de Persia hicieron el largo viaje hasta Acá, muchos de ellos a pie, con la esperanza de ser admitidos en su presencia. Al llegar, estas almas devotas, al no poder acercarse a él, se paraban a cierta distancia frente a su prisión, satisfechas con solo vislumbrar su figura a través de los barrotes de la ventana. Un saludo de su bendita mano era recompensa suficiente por los meses de viaje, y la mayoría de ellos regresaban a sus hogares agradecidos por la bondad recibida. El evento más trágico de este periodo fue la muerte súbita del hijo de Bahá'u'lláh, Mirza Mehdi, conocido como la rama más pura. Una noche, cuando caminaba de un lado a otro sobre el techo del cuartel, absorto en oración y meditación, cayó a través de un tragaluz sobre una caja de madera que se hallaba en el piso de abajo. Sus costillas se perforaron, y aunque se llamó a un médico, no se pudo hacer nada por él. Unas 22 horas después de su caída, falleció. Antes de morir, Bahá'u'lláh le preguntó a la rama más pura cuál era su deseo, y él respondió: deseo que el pueblo de Bahá pueda alcanzar tu presencia. Y así será, Bahá'u'lláh le dijo. Dios concederá tu deseo. Por severos que fueran los sufrimientos de Bahá'u'lláh en la más grande prisión, se debe recordar que su destierro a Acá fue el cumplimiento de las profecías del pasado. En Acá el sol de la verdad brillaría durante 24 años en su máximo esplendor. Sería durante este periodo cuando, en una ocasión, durante una visita al Monte Carmelo, en la ciudad vecina de Haifa, Bahá'u'lláh le indicaría a Abdul-Bahá el lugar donde debiera construirse el santuario del Bab. Su propio lugar de descanso en Ba'allí, a las afueras de Acá, llegaría a construir el lugar más sagrado sobre la tierra, hacia el cual se vuelven diariamente en oración sus seguidores en todo el mundo. Sería en los alrededores del santuario sagrado del Bab donde se establecería la sede de la Casa Universal de Justicia. Las ciudades hermanas de Haifa y Acá llegarían a ser el centro mundial espiritual administrativo de la fe Bahá'í. Así, con estas palabras, en una tabla revelada durante los primeros años de exilio en Adrianópolis, Bahá'u'lláh había ya aludido a su destierro a Acá. A nuestra llegada se nos dio la bienvenida con banderas de luz, seguido de lo cual la voz del Espíritu gritó diciendo: pronto todos los que moran en la tierra serán alistados bajo estas banderas. ¿Cómo se aprovecharon los enemigos externos de la fe de los problemas creados por Mirza Yahya en Adrianópolis?
¿A dónde fue desterrado Bahá'u'lláh seguidamente? ¿A dónde fue enviado Mirza Yahya? ¿Cuántas personas acompañaron a Bahá'u'lláh en su destierro a Akka? ¿Por qué cree que se envió a algunos de los seguidores de Bahá'u'lláh a Chipre con Mirza Yahya y a 2 de los partidarios de Yahya a Akka? ¿En qué fecha salió Bahá'u'lláh de Adrianópolis? ¿En qué fecha llegó a Akka? ¿Qué órdenes había dado el sultán acerca del encarcelamiento de Bahá'u'lláh y de quienes lo acompañaban? ¿Cómo llegaron a conocer estas órdenes los habitantes de Akka? ¿A dónde fueron llevados Bahá'u'lláh y sus compañeros al llegar a Akka? Describa en algunas palabras las condiciones de los primeros días en la prisión. ¿Con qué nombre designó Bahá'u'lláh a Akka? ¿Cuál fue el evento más trágico que ocurrió en estos primeros años en Akka? ¿Bajo qué circunstancias se dirigieron los primeros peregrinos a Akka? Con sus propias palabras, describa las circunstancias que rodearon la muerte de la rama más pura. ¿Cuántos años permaneció Bahá'u'lláh en Akka y sus alrededores? ¿Qué le indicó Bahá'u'lláh a Abdul-Bahá cuando visitó el Monte Carmelo en Haifa? ¿Cuál es el lugar más sagrado de la tierra y dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicada la sede de la Casa Universal de Justicia? ¿Dónde está el Centro Mundial Espiritual y Administrativo de la Fe Bahá'í? ¿Sabe lo que hacen los peregrinos que visitan Haifa y Akka hoy en día? Tal vez desee pedirle a un amigo de su comunidad que haya ido de peregrinaje a Tierra Santa que le cuente al respecto.